Bueno, desde ya gracias a la invitación, uno a la doctora Bianchi y otro al doctor Pivetta y al grupo de Comité de Ética, y bueno, y lo veo allá al doctor Martí, a la academia acá por la invitación. Yo le agradecí mucho a la doctora Bianchi hace poco por invitarme a este tipo de grupo de reflexiones. Y la otra vez que me pidió que hablase lo hice muy poco improvisado, así de golpe, así que para esta me pareció oportuno traerle imágenes de numerosos... allá, ¿no? ¿A dónde tengo que apuntar? ¿A dónde tengo que apuntar? Bueno. Bueno, se me pasó. Traerle imágenes directamente de numerosas conferencias dadas a través de los años, probablemente a partir de la década del 90, en que me empezaron a incorporar la sociedad científica y por responsabilidad aparecieron un montón de estos temas en curso y tuve que ir aprendiendo porque me mandaban a estudiar. Era el más joven del grupo, los maduros no sabíamos nada de los temas que estaban discutiendo, estábamos todos encerrados en su especialidad, yo encerrado en el quirófano, el otro estaría en el consultorio, por lo tanto esto me pareció que tomé algunos de los hitos que a mí me impactaron realmente para esto. Ustedes, esto es clave para lo que vamos a charlar hoy, para lo que están haciendo ustedes ahora, esa fuerza que los atrae para hablar de la espiritualidad en medicina, cuando con los que nos formaron. Yo me graduó en el 59, así que a mí me formaron los del 30 y del 40, así que era la época del autoritarismo, el verticalismo y toda una serie de cosas donde estaba, y de la ciencia estaba un poco así alejada del espíritu, un poco, era hasta prohibitivo hablar o mezclar las cosas juntas. Esto termina la Primera Guerra Mundial, ustedes ven allá en Nagasaki, Hiroshima, allá arriba a la izquierda, acá a la derecha arriba chiquitito Mengele o lo que es el campo de concentración, y el mundo decide juntarse, que es lo que estamos probablemente ahora entendiendo, juntarse y crea la ONU. Y una de las primeras decisiones de la ONU es crear la OMS, la Organización Mundial de Salud. Y esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud, como ustedes pueden ver, que es muy parca, que solamente nos habla del equilibrio del bienestar físico, psíquico y social. Y yo ya de entrada le dejo dos cositas, dos agujeritos en blanco que vamos a tratar en estos 70 años de rellenarlos, que nos ha ido pasando, por lo menos que tenemos más canas, en el que hemos ido evolucionando en todos estos conceptos. Pero ustedes ven que ya... Porque puedo bajar acá. Esto es para grabar, está bien. Ustedes ven que aparte del tema salud, el objetivo de la salud se da en el estado de completo bienestar físico, psíquico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y ahí empezamos a entender lo que es el hombre sano y el hombre enfermo, y tenemos que hablar de enfermedades relativas. Todos tenemos algo, anteojo, algo, todos tenemos algo de esos tres tipos. Lo primero que me impacta en esta hilación es que 2 años después, y esto es un homenaje a las mujeres, especialmente a Raquel, van 3 mujeres ahora, son 3 imágenes de mujeres. En esta es Leonor Roosevelt, que le encargan, la responsable de organizar los derechos humanos, ¿no es cierto? Las imágenes van a pasar muy rápido, pero el concepto, ahí se abre el tema bueno, parece que esto no lo entiendo mucho. Abajo de todo ven médico-paciente, en el cual dice la horizontalidad. Y para el mundo, para los políticos, las globalizaciones. Son las globalizaciones. Empezamos a entendernos unos a otros. Pero se lo señalé recién, el médico estaba arriba y el paciente está abajo. El autoritarismo, lo que quieran usted llamarlo, fascismo, lo que usted quiera, era así, Magister Dixit, mi jefe decía algo y yo lo tenía que hacer y no le podía discutir, absolutamente era así. Pasan y yo ya empecé a entender esto es para una charla que me invitó Jorge Manrique Padre, no el padre, que era hablar sobre la responsabilidad legal del jefe de equipo de cirugía.
en el cual por eso me mandaban a mí, porque los que eran mayores que yo en la comisión directiva tampoco sabían nada, comenzaban los temas de juicio de mala praxis. Y para hablarlo, para defenderme en la charla con el juez Dona, con Víctor Poggi, que iban a estar en la mesa redonda, preparé estas imágenes. Pero ahí me había dado cuenta que ya el mundo había cambiado, médico. Ya dejamos de hablar de médico, empezamos a introducir la palabra de equipo de salud, vean qué vieja es esta imagen, y decíamos que el paciente, pobrecito, inconsciente, esto es simbólico, lo que nos apremiaba a nosotros eran los sistemas de atención, honorarios, responsabilidad legal y todo lo mediático. Pero ven, yo no puse la palabra espiritualidad ahí, estaba alejado de todos nosotros, no hablábamos de eso. Segundo punto, que para entender en esos cuadraditos blancos que les dejé, me habían pedido para hablar, ahora no me acuerdo de qué, pero me enteré que a esta mujer le debemos mucho, es a Raquel Kammer. Ella escribió eso en el 1952, escribió La primavera silenciosa, que era que ella veraneaba, era bióloga, veraneaba y los pájaros no cantaban. Entonces, era el DDT, ella lo relacionó a su cáncer, de cáncer de mama, etc. Pero ustedes vean que pronto es el tema o que es reciente para la historia de la humanidad, lo que crea John Kennedy, que es el Comité de Estudio del Uso de los Pesticidas, y recién en el 72 se hace la Agencia de Protección Médica Medio Ambiente. Miren, dejemos los tsunamis, dejamos los huracanes que acabamos de pasar, etcétera, que tiene que ver con el medio ambiente y el cloaca, porque todo eso no me voy a dedicar. Y la otra que me impactó, eso es agroindustria. Y esto sería para los que nos afecta a los médicos. Yo llegué a recetar talidomida, pues jovencito, pues se da para los vómitos de las embarazadas. Creo que no hice ningún chico de esto. Nacían los chicos era la focomelia, y esto se lo debemos a esta mujer, a Frances Holland Kesley, que pertenecía a la FDA, y se opuso a toda la industria, se jugó con toda la industria, que esto se distribuía en creo que unos 20 países por 7 u 8 laboratorios, muy pesado, y en un año consiguió que la FDA. Esto era lo que nacían en aquella época, en el país tuvimos poco, pero en el mundo esto es la farmacoindustria o la industria medicamentosa que nos puede generar. Este es nuestro territorio, tenemos que defendernos, tenemos que decirlo, qué es lo que pasa, por favor. Después todos nos golpeamos los pechos y hablamos en este caso mío, como cristiano, y espero que haya de otras religiones. Entonces ahí llenamos la palabra ambiental. Ya creo que para la definición de salud hay que ir ampliándola. Física, psíquica, social, y con eso podemos agregar la palabra ambiental. Ahí agregamos la palabra ambiental. Yo creo que debe haber muchísimas más razones. Yo le pongo las que tengo a mano, las que yo leí, etcétera, etcétera, pero llegamos a introducir por lo menos el medio ambiente. Bueno, vamos ahora al otro cuadradito, al último, y de esto es la última parte, lo de abajo nada más. Vean abajo de todo, que a mí fue muy impactante, es el Concilio Vaticano II, que todos todavía, hay muchos que no lo han entendido, todavía no lo han entendido, Concilio Vaticano II. Los problemas internos son bastantes, ustedes ven que fue un concilio largo, está en la inauguración, que son los dos conceptos más importantes. La declaración sobre libertad religiosa, es decir, y lo otro es principio de libertad de conciencia. Libertad de conciencia. Libertad religiosa es reconocer al otro no como un enemigo, sino como un hermano, que piensa de otra forma distinta. Y esto es muy importante hoy día, y más que ahora en octubre son los 500 años de la Reforma. Entonces tenemos que empezar a pensar que ellos son también cristianos, son cristianos, y en último caso, ¿dónde se pelean ustedes más? A ver si me contestan esto, yo los felicito. ¿Dónde se pelean más? En su casa, con los hermanos, y eso es lo que nos pasó probablemente hace 500 años, y seguimos todavía peleándonos y no sabemos por qué, nada más, piénsenlo por qué. Entonces, esos son dos conceptos importantes. A mí esto me comienza, y lo que ustedes están haciendo en este comité de ética, yo también aprendí la relación esto de Potter con la bioética, que comienza allá en el 71, ya pasó los principistas, etcétera,
bueno, la bioética global, y estamos en la crítica o profunda, diríamos que está dada para los más pobres y los más débiles. Pensemos en los términos que empezamos a utilizar, la bioética para los más pobres y los más débiles. Si pensemos en los otros, que son los más protegidos. Pero la palabra bioética ya existía, ya existía, y es de 1926, lo dice este hombre, Fries, pero él hablaba de la bioética en la biodiversidad. Pensaba en los animales y los otros seres vivos, es decir, pensaba en el planeta. Que recién, para empezar a entender muchos movimientos ecológicos que hay en el mundo y no los terminamos de entender de dónde surgían, se le debe a este hombre. Así que mire, de Potter a este hombre los años, que de diferencia de casi 50 años entre una decisión y la otra. ¿Cómo cuesta introducir conceptos? La gente cree que lo que tenemos hoy siempre estuvo, ¿no? Eso es el joven. Nos ha costado mucho hasta poder que me inviten acá también, me ha costado mucho para que me inviten, ¿no es cierto? Bueno, a mí me introduce en la bioética, en la ética médica, Marcos Merov, un gran gastroenterólogo, era agnóstico, me pide que le haga el prólogo en el año 93, que fue un gran halago para mí, que le haga el prólogo de su libro Ética Médica. Ahí comienzan los comités de ética institucional, comités ética hospitalaria, y ahí sí se empezó a introducir los religiosos a definir con el vecino y con otro, a tomar decisiones de conducta. Nosotros muchos no entendíamos porque el vecino, que era el verdulero, que tenía que venir a hablar de este tipo de cosas en un hospital. Bueno, nos cuesta entender. Piense, vuelvo a insistir, ¿quiénes nos formaron a mí? Si me gradué en el 59, me formaron los del 30, los del 40, así que hay que aceptar que nos cuesta a todos cambiar la evolución. Lo que tenemos que aportar, ¿qué hacemos para los cambios? Eso es lo que nos importa, las conductas. Bueno, afortunadamente el Señor me ha conducido. Bueno, esto es de la misma conferencia que me invitó Jorge Manrique Padre, que tenía la responsabilidad legal del jefe de equipo, y ahí ustedes vean que para definir el hombre médico, para que defienda la verdad en libertad, esto es una diapositiva del año 93, lo primero que está allá arriba a la izquierda dice formación religiosa. El otro día cuando preparaba esto me acordé de la misma, y veía como inconscientemente, no buscándolo, cuando uno quería definir cosas, nunca hemos dejado de lado todo lo espiritual. Siempre estuvo en nuestra conformación, es decir, como ustedes se educaron, como educaron su familia, etcétera. Y vamos a la atención. Otro hito es atención primaria a la salud. Esto es muy importante. Esto es en Alma, allá en Kirchberg, allá en Siberia, ya en la URSS, ya no existe más la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Año 1978. Qué soberbia, ¿no? Salud para... Mire, los médicos un poco a veces somos soberbios, ¿no? Salud para todos en el año 2000... Bueno, estamos en el 2017 y todavía no hemos dado un pequeño paso. Seguimos viendo bolsones de pobreza en todos lados. Qué vergüenza, ¿no? Pero plantearon y aceptaron lo mismo que había planteado Maimónides, lo mismo que había planteado a lo mejor nuestro Carrillo, vamos a decir así, bueno, sin hacer política, pero era verdad que era la atención primaria a salud donde aparecen estos niveles de atención. Y volvemos a repetir las palabras allí de hombre sano y hombre enfermo. Esta es una diapositiva que ha recorrido el país hace años, que la presento cuando me piden hablar de cosas de conducción, etcétera, etcétera, y no me empacho. Por supuesto, debe ser después del 2002-2003, por el carrito este que está a la izquierda, la chiquita, aquella chiquita de Tucumán. Nosotros creíamos, nos formaron así, que prevención es todo lo que está a la izquierda. Vacuna, el tabaco, la cámara solar, el cinturón de seguridad para los coches, eso era la prevención, eso era la atención. No, señores, estoy tratando hace 10, 15 años que se pongan atención primera, en el primer nivel en prevención los derechos humanos, señores. Porque incluye todas las enfermedades de la vergüenza, ¿no es cierto? Y vean que sin querer, vean, ahí está la alimentación, la vivienda, el agua potable, la secreta, el trabajo, de eso tenemos que hablar. Ya dejé de hablar de cáncer, de traumatismo, de todo, tenemos que hablar, los responsables tenemos que hablar así. Y vea que inconscientemente, sin cambiar la positiva, probablemente en los últimos años le agregué a Francisco, pero voy agregando un papa por sus frases clásicas que nos han llegado. Pero esta diapositiva y el extranjero también, pero pongamos casi todo el país. Y para que veas que hay que ser concreto, hay que hacer cosas.
no tener vergüenza, por eso hay que difundirlo, tenemos que volver al humanismo, es decir, las universidades son para eso, no son para enseñar física, psique y social, no, tenemos que enseñar todo. Si no enseñamos personas de bien, no vamos a tener un país que cambie, ni un mundo que cambie. Y esto es muy importante, acá me tocó ser el secretario general de la AMA, y me tocó ser el responsable del centenario de la AMA. Ustedes vean ahí cómo está arriba, cómo lo primero que hacíamos es comenzar con una misa. A lo mejor la gente creía que la ciencia estaba lejos del espíritu. No, lo primero que hacemos es la misa. Y después vienen los actos sociales, cenas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo nos pasó cuando asumí la presidencia, me está acompañando Huberto Calabresi, que era el nuncio del Vaticano, está a mi derecha. Es decir, esos son mensajes muy grandes que tenemos que dar a la comunidad, y los que conducen tienen esa responsabilidad de definirse, no jugar a la ambivalencia de los puntos, ¿no es cierto? Y ustedes vean acá, a los 110 años, por primera vez se puso un crucifijo en la AMA. Eso lo pedía a mi sacerdote amigote, Martín Puerto, que era el boticario del Hospital Durán, que es mi compañero, el sacerdote del Hospital Durán. Martín, ¿por qué no me haces esto? Y vino Martín a hacerlo. Pero también vino el árabe, los musulmanes, y también vinieron los judíos a bendecir la AMA. Nunca se había bendecido. No sé si muchas instituciones están bendecidas. Habría que preguntar eso. Pero hay que hacerlo, ahí estamos haciéndolo, por supuesto. Después vino la fiesta, los discursos. Y lo mismo a los 120 años, que también tocó ser presidente, primero la misa, todo primero la parte espiritual. Y después vino Monseñor Frasia y nos bendijo el nuevo edificio. Es decir, ¿por qué tenemos que dejar? Sí, es parte de nuestra vida común y cotidiana. No tengan vergüenza, anímense, háganlo, se van a sentir más cómodos, más relajados. Van a tener muchas críticas, muchos palos. Jorgito lo debe saber también, esto es lo normal, pero le va a quedar hecho. Y bueno, con estas cosas que cuando usted es jefe tiene que tener a la gente ocupada. Yo cuando asumí la AMA junté un grupo grande, 90 personas, y creíamos que el AMA no tenía código. El código que se había publicado en la revista en el año siguiente era de la COMRA. Entonces decían, el código no era nuestro. El código de la COMRA de lo único que habla es de dicotomía, vamos a hablar clarito. El eje del código ese es de dicotomía. Ahora lo han cambiado, gracias a este otro. Bueno, juntamos 90 personas, lo condujimos con Jansen, John y Dolcini, y vamos por la tercera edición. La tercera edición la subvencionó toda la Universidad de Aconcagua. Esto es material didáctico en universidades públicas y privadas de medicina y de abogacía, por lo cual a mí me llena mucho de orgullo. No lo hice con ese, no pensé nunca que iba a tener este desarrollo. Se declaró de interés legislativo en la provincia de Buenos Aires y está traducido ya a 13 idiomas. Y ahí vean también, para que vean que a veces hay que hacerlo, ahí está el griego, me lo hizo la Iglesia Ortodoxa griego, esto es el árabe, que fue difícil, porque acá se juntaron, miren una foto, dándose un beso, el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Católica de Antioquía y el imán Muhammad. Véanlo, eso fue un gesto. Cuando se presentaron la AMA no se conocía, se dieron la mano. Cuando termina el acto que hablaron todos, se dieron un beso. Eso es lo que tiene valor, y eso no se puede transmitir. No se puede transmitir, hay que ejecutarlo. Esto ya está hecho, señores. Y este es el hebreo, por supuesto me lo hizo la AMIA, 2 minutos está. Y acá entonces le agregamos, por lo hecho, la palabra espiritual. Esta para nosotros, para mi persona, es la verdadera definición de salud. Es introducir lo físico, lo psíquico, lo social, lo ambiental y reconocer también lo espiritual. Nos costó mucho para poder decir lo que queremos. Y si me permiten, creo que el problema actual de los más jóvenes es este otro, que es lo que viene, que es la sociedad del conocimiento, donde la robótica, la informática, nos presenta el desafío de que dentro de pocos años va a haber máquinas que piensan, que a su vez van a ser máquinas que piensan.
Señores, esto es mañana, es para ustedes. Nosotros probablemente no estemos, pero ustedes sí, esto es muy pronto. Los técnicos hablan de 2040, ya se empezó a hablar que es menos. Y segundo, el otro tema, los genes, señores, están... Bueno, el domingo salió un muy buen artículo en La Nación. La edición de genes, señores. Y esto dicen que es más barato y más rápido. Señores, eso estamos... El otro desafío, ahora buscamos el problema Mengele, conceptualmente sería distinto, pero totalmente distinto. Se hace por supuesto, al principio para tratar enfermedades, pero ustedes saben cómo se derivan las cosas en nuestro mundo. Y bueno, estamos en el periodo que estamos viviendo una mejor vida y incluso yo hablé en el Ateneo Literario de Madrid en el año 75, no se asombre, con ese librito que presenté allá, y hablaba de esto un poco, yo lo llamaba de otra forma, lo llamaba la extensión, todo aquello que es nuestro, pero está fuera, más allá de nuestras pieles y mucosas, que nos comunica el sonido, el calor, un montón de cosas en mi primitivez de lo que yo en aquella época leía, bueno, y que me ha dado muchos amigos. Esto es para la palabra que nos va a defender, la educación, no me voy a meter, pero sí el triángulo, que yo digo que es para los enfermos, nos formaron, y el rectángulo que es para nosotros. Ahí tendría como meter toda la parte humanística. La última palabra ya al fondo habla de violencia laboral, la violencia, entonces vean la importancia. Yo terminé la charla acá, pero si me permiten un minuto, y para que vean lo que es lo espiritual, el afecto, el respeto, el cariño, tengo una imagen que está preparada para otra cosa, pero se la voy a dedicar a Raquel. ¿Puede ser? Soy practicante del Hospital Salaberry, que ya no existe más. Soy de la guardia de los viernes y la persona que me enseñó, dentro de unos días voy a cumplir 60 años de mi primera operación, éramos practicantes, y el papá de Raquel me enseñó a operar. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente la disertación y me quedé con lágrimas en los ojos porque estaba mi papá en esa foto, ya fallecido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el tema de el papel de la fenomenología de la religión para pensar un paradigma integral en salud mental. Está a cargo del licenciado Sergio Fuster, que es licenciado en Teología y Ciencias de la Religión, profesor asociado de la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, profesor invitado en la Facultad de Filosofía y Letras del Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Buenos Aires, conferenciante invitado en el Museo de Arte Antiguo en Viena y del Departamento de Antigüedades del Museo del Louvre en París, docente del posgrado de Salud Mental y Espiritualidad en el Hospital Rivadavia y en la Asociación Médica Argentina, y es autor de varios libros. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Quiero agradecerles a la Academia Nacional de Medicina por haberme invitado y también a Raquel Bianchi, que ha hecho posible también que pueda compartir con ustedes esta temática. El abordaje integral de la persona humana, en el ámbito que sea, requiere básicamente el tener en cuenta una visión holística del ser. Cuando hablamos de una visión holística, que es algo más que lo complejo, ¿no? Es básicamente una visión casi total. Estamos hablando también que se incluye la dimensión espiritual. Esto, cuando hablamos de dimensión espiritual, estamos hablando de una orientación última del hombre hacia sus propios fundamentos, para lo cual habría que ingresar el tema de la ontología. Hablar de ontología es ingresar también el campo de la filosofía y de la fenomenología al ámbito de la psicología, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos plantear es lo siguiente: el hombre no tiene espiritualidad como si la espiritualidad fuera un objeto o un valor agregado. El hombre es un ser espiritual.
Y es un ser espiritual constitutivamente porque está vivo, ¿no? Porque respira, porque tiene un hálito. Entonces, cuando hablamos de que el hombre es espiritual, estamos ingresando ahora con la palabra es al campo ontológico, ¿eh? Y cuando hablamos de la vida, estamos obviamente hablando de un espacio biológico. Cuando hablamos de ontología y de fenomenología, tenemos que hablar también acerca de que esta dimensión espiritual del hombre se muestra o se manifiesta en una serie de fenómenos, como por ejemplo puede ser la ética, el arte, la religión, la mística. Y por eso es necesario poder definir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la religión? ¿Cómo funciona? ¿Qué fenómenos muestra la cultura? ¿Qué es la mística? ¿Qué es la experiencia mística desde un campo puramente descriptivo? Porque si empezamos a psiquiatrizar algunos fenómenos como la mística, probablemente caigamos en el campo de hablar de psicosis o algo así. Entonces lo que vamos a hacer, al menos en brevemente con ustedes, es poder encontrar una cuestión descriptiva de cada uno de estos fenómenos, dentro de lo que es el espectro de este tiempo. En primer lugar, podríamos preguntar qué es una religión. Bueno, la palabra religión es una palabra equívoca, es una palabra tardía, viene del latín, religio, y tiene que ver con una forma de atadura o una forma de religar al hombre con otro ámbito de realidad. Ese otro ámbito de realidad se conoce como lo sagrado. Se puede traducir como Dios o los dioses o algo así. La idea de que el hombre esté atado, religado, implica que el hombre se siente alejado de eso que es lo sagrado. Y por lo tanto él se coloca en un plano profano. ¿Cómo es nuestro plano? Nuestro plano es finito, nuestro plano es intrascendente, nuestro plano es un plano que nunca acaba de terminar, siempre somos proyectos que no terminamos de concretarlos, y por lo tanto el hombre trata de totalizarse a un plano diferente, a un plano que está más allá de él. Este plano que está más allá de él es lo que llamamos lo sagrado. Y ahí el hombre escribe todo lo que es fundamentalmente absoluto para él, todo lo que es fundamentalmente importante para él. El tema es que de lo sagrado, del absoluto, del más allá, nada podemos decir. Queda simplemente en el campo del misterio, en el campo de lo afásico, en el campo de aquello que es inefable. Pero lo que sí podemos hablar son de los fenómenos culturales que el hombre muestra ante esta otra realidad que él percibe, que él siente y que lo constituye. Por lo tanto, las experiencias espirituales humanas, especialmente las grandes religiones o cualquier religión, está fundada bajo el rumor de un milagro. Los hombres han relatado que han visto una aparición sobrenatural, como por ejemplo el judaísmo se funda en el rumor de que Moisés subió al monte Sinaí y Dios le dio las tablas, o el cristianismo en la muerte y resurrección de Cristo, o el islam en la aparición de un ángel en una cueva que le dictó a Mahoma el Corán. Es decir, las religiones están basadas en una historia, por lo general es mitológica, de esta aparición sobrenatural. Y esta aparición sobrenatural la vive el místico. ¿Sí? Ahora, los otros, los que no vemos, la comunidad, somos aquellos que le creen al místico. Y por lo tanto, somos nosotros, como grupo, como lo colectivo, los que fundamos las religiones. Y las religiones son fundadas por mediaciones simbólicas. No podemos vivir directamente la experiencia del misterio, porque eso es patrimonio del místico. El hombre religioso cree en el otro, tiene fe en el otro, pero no ve. Y siente la ausencia de lo sagrado. Siente la angustia de esa aparición sobrenatural que tuvo el otro y que ya se fue, y que ya no está. Entonces, los hombres creamos símbolos, y los símbolos claramente son culturales. Los símbolos son indicadores de doble sentido y son un lenguaje primario adecuado para expresar esta experiencia de lo inefable. ¿Por qué? Porque los símbolos son representaciones de ausencias. Y justamente lo que el hombre siente es la angustia y la ausencia de Dios, ¿no? de lo sagrado o de lo otro que apareció. Lógicamente la mediación simbólica funciona como una especie de método apotropaico, ¿no? Apotropaico es un método de protección
porque el hombre se protege con una máscara de Dios o de dioses de lo sagrado y lo interpreta a través de símbolos como un dios, monoteísmo, muchos dioses, politeísmos, como espíritus de la naturaleza, animismo, o etcétera, etcétera. Así se van conformando culturalmente las distintas creencias a lo largo de las épocas. Pero lógicamente los símbolos, al ser polisémicos, al tener una gran cantidad de valencias, necesitan clausurarse para la cultura en una sola interpretación, porque las religiones son sociales. Todas las personas necesitan nuclearse detrás o debajo de un símbolo colectivo, como por ejemplo la cruz, ¿no? La cruz es un símbolo que puede simbolizar una multitud de cosas, pero para el cristiano tiene un sentimiento especial y por lo tanto nuclea a ese grupo social. ¿Y qué hace que la cruz sea interpretada como la redención, como la muerte y resurrección, como el Calvario, como la pasión? Bueno, lo hace a través de la escritura, lo hace a través del mito, lo hace a través del texto. El texto mitológico, como el Evangelio, por ejemplo, que es una narración sagrada, da sentido al símbolo de la cruz. Y por lo tanto las culturas que no vieron la resurrección pero creen en eso, se nuclean detrás de ese símbolo. Por lo tanto, los mitos son relatos o narraciones sagradas que básicamente clausuran la polisemia o la plurivalencia del símbolo. Entonces los símbolos pueden simbolizar cualquier cosa, ¿sí? Pueden simbolizar cualquier cosa, son emocionales. En cambio, el mito es más mental. Tiene que ver con el logos, tiene que ver con el tiempo, con el verbo, con colocar la experiencia religiosa situada en la historia. De alguna manera la mitología aleja al hombre de esta experiencia primera, de este milagro primero, de esta hierofanía, ¿sí? O de esta mostración de la divinidad que fundó la religión. Pero el hombre necesita nuevamente volver a los orígenes, necesita volver al arquetipo, necesita volver a tener la experiencia de Dios. Y esa vuelta a la experiencia de Dios trata de mediatizarla a través de rituales. Los ritos son básicamente movimientos corporales, lenguaje corporal, que tratan de hacer que los símbolos estén en movimiento, que los símbolos estén vivos y de alguna manera traen el tiempo mitológico al presente. O en la misa, el que es cristiano no resacrifica a Cristo, hace que la pasión vuelva al presente y de esa manera la persona se siente redimida. Entonces, básicamente los símbolos, los mitos y los rituales conformarían la experiencia espiritual básica, inserta en la cultura. Luego vendrán textos sagrados, doctrinas, teologías, hermenéuticas, exégesis, que serán actos segundos. Pero la experiencia espiritual viva se basa básicamente en este trinomio, símbolos, mitos, ritos, fundados por el rumor de esta aparición sobrenatural. Obviamente el que no ve, el religioso, cree, y la fe termina siendo un estado imperfecto del ser, ¿no? Porque simplemente le cree al otro y quiere creerle al otro para que su vida tenga algún sentido. Es por eso que el que ve se le llaman los místicos. La experiencia mística, si bien la palabra no es muy feliz, pero básicamente nos retrotrae culturalmente a alguien que tuvo una especie de vivencia extrema, o vivencia de esa unidad. La mística es una palabra que comienza en Grecia, al menos la palabra, en los textos platónicos, cuando Platón hablaba de los misterios de Eleusis o los misterios a Dionisio, donde había una serie de ritos donde el iniciado se iniciaba, valga la redundancia, en una serie de espacios, ¿sí? Espacios que pueden ser dentro de un templo, que eran también una proyección interior, para tener este contacto o esta unión con la deidad. Luego ese término fue apropiado por el cristianismo y se entendió a través del cristianismo latino que solamente la mística aplicaba a la experiencia cristiana. Pero básicamente esto no es así, porque todas las culturas del mundo siempre tienen testimonios de personas que han tratado de acceder a esta unión. Como puede ser en el judaísmo la cábala, en la India el yoga, en el budismo el zen, en el islam el sufismo, etcétera, que son construcciones fenomenológicamente similares o análogas. Pero ¿cómo entender la experiencia mística? ¿Cómo abordarla? Bueno,
En el tema que nos ocupa a nosotros, el abordaje debería ser, por lo menos dentro de uno de los accesos posibles, que es el campo de la psicología. Cuando hablamos de psicología de la religión, estamos hablando de una experiencia de un sujeto. Y al hablar de una experiencia de un sujeto, estamos hablando de algo que le ocurre constitutivamente en su interior. Para lo cual el desafío ahora de plantear una nueva psicología de la religión es crear los suficientes mapas mentales como para que la experiencia espiritual, mística, religiosa y de conversión estén situados dentro del paradigma de la salud mental. Para eso requiere reformular mapas de la mente ya existentes, muchos de ellos muy completos, muy buenos, como por ejemplo los de Freud, los de Jung, tal vez los de Lacan, pero también reformular otros mapas o poder entenderlos a través de otros mapas mentales más antiguos, como los mapas del yoga, que se dedicaron especialmente en tratar de ver cómo es la mente humana y tratar de ver cómo la iluminación o la experiencia espiritual ingresa en esa mente humana para cambiarlo, para modificarlo constitutivamente. Por lo tanto, el crear un nuevo paradigma, un nuevo mapa de la mente va a requerir por lo menos que tengamos en cuenta que dentro de ese paradigma tiene que haber un punto ciego. Este punto ciego es un estadio último, es un campo de la trascendencia, es una tela de fondo neutra, que algunos lo llamarán Dios, otros el misterio, otros el inconsciente, no importa que el nombre le demos, pero postular de que en ese mapa tiene que haber esta tela de fondo antes de lo que llamamos psique. ¿Por qué? Porque las experiencias espirituales hay testimonios a través de todos los tiempos de que hay sujetos que dicen haber contactado ese espacio unitivo. Por lo tanto, una proyección psicológica adecuada debería tener en cuenta este paradigma, ¿no? El paradigma de una tela de fondo o de este campo unitivo. No es que estemos postulando la existencia de Dios o la no existencia, simplemente estamos hablando de que hay testimonios de sujetos que han tenido este contacto con esta otra realidad, ¿sí? Y por lo tanto, dentro de un mapa mental hay que tenerlo en cuenta. Son experiencias cotidianas que tienen las personas, ¿sí? Por el otro lado, también hay que tener en cuenta los medios para llegar a eso. ¿Cómo se llega a eso? Se llega por una casualidad, por una enfermedad, por una crisis, por una enfermedad mental o lo que fuera. Por otro lado, el místico dice acceder a otra realidad. El psicótico dice acceder a otra realidad. Lo que pasa es que en el místico lo organiza y en la psicosis lo desorganiza. Por lo tanto, habría que también lograr buenas definiciones de lo que es la psicosis, y en eso creo que tenemos mucho por trabajar porque no lo sabemos exactamente, cada uno tiene su propio cuento, su propia versión. ¿Qué es la experiencia mística? Tampoco podemos definirla completamente. Por lo tanto, creo que el desafío que tenemos por delante es armar mapas mentales de la vivencia del místico, o al menos de los testimonios del místico cuando retorna, pero también mapas mentales de sujetos que estén pasando psicopatologías como la psicosis, y ver y comparar qué tienen de común y qué tienen de diferencia. ¿Cuáles son los disparadores? ¿Cuál es básicamente el camino o la ruta que sigue cada uno dentro de este lugar donde básicamente, repetimos, hablamos de caminos y rutas en el lugar donde no los hay? Y por lo tanto, para un paradigma nuevo de psicología debería también plantear el poder armarlos o poder construirlos. Así que bueno, el tema es complejo por su misma naturaleza, no lo vamos a resolver aquí, pero por lo menos quisimos abrir estos temas, estos objetivos, para que puedan servir como debate y también como análisis futuros. Bueno, muchas gracias.